Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una entrevista súper interesante. Vamos a hablar sobre los secretos del trasplante capilar con una persona que lleva muchos años realizando cirugías capilares. Estoy con la doctora Felicidad Espinosa, que está aquí a mi lado, para traeros su experiencia, sus consejos, sus recomendaciones, cómo trabaja, un montón de cositas interesantes para que aprendamos un poquito más de manera profunda, de manera profesional, de manera médica, cómo es un trasplante de pelo. Doy paso a mi invitada para que explique un poquito, pues, su historia, sus orígenes, para que vayamos entrando en materia y la conozcamos un poquito. Felicidad, bienvenida a mi canal. Hola. Empieza, pues, contar un poquito, pues, lo que he comentado, tu historia, para que la gente sepa ubicarte. Bueno, vamos a ver, yo empecé como médico general, trabajando en atención primaria, pues desde que acabé la carrera, hace muchísimos años ya, en 1986, y bueno, pues durante 25 años me he dedicado a la atención primaria, pero luego me empezó a llamar la atención la medicina estética, y a partir de 2006 aproximadamente, pues decidí cambiar un poco el rumbo de mi carrera profesional, realizar el máster de medicina estética, lo hice en Mallorca, y bueno, pues abrí mi clínica y compatibilicé la atención primaria en la seguridad social con mis trabajos de medicina estética, hasta que me pedí excedencia porque ambas cosas eran imposibles, eran inviables. Entonces, a partir de 2010 solo me dediqué a la medicina estética. Hacía de todo, lógicamente, pero empezaron gran parte de mis pacientes a preguntar cosas de pelo, y yo no tenía ni idea de pelo, porque como médico general realmente eran cosas que no había estudiado. Entonces me empecé a interesar por el mundo capilar, pero apenas había libros, apenas había bibliografía, apenas había cursos. Y bueno, pues de pronto en un congreso, pues escuché una ponencia que me gustó, y después me enteré que existía un máster de trasplante capilar. Y bueno, pues me apunté, Universidad de Alcalá, Madrid, primer máster de trasplante capilar que había en España. Y a nivel internacional, pues era también de los poquitos que había. En aquel máster estábamos 13 médicos, y bueno, pues actualmente no todos, solamente 3 éramos españoles y el resto eran extranjeros. Pero bueno, no todos al final nos dedicamos a esto. Yo empecé a hacer el máster por aprender medicina capilar, pero realmente yo no pretendía hacer trasplante capilar, simplemente conocer información, formación e información. Pero antes de acabar el máster, como yo ya tenía mi clínica y tenía mi sala de cirugía menor y tal, pues bueno, pues me inicié en el mundo del trasplante. Me pareció relativamente fácil, que luego no era tan fácil, ni muchísimo menos, pero dije, bueno, yo esto creo que soy capaz de hacerlo. Soy manitas y no me parece demasiado difícil. Bueno, pues empecé a hacer trasplantes capilares y bueno, como siempre se ha dicho, Dios protege la ignorancia, pues empiezas sin saber, sales con unos conocimientos en el máster, pero con práctica cero. Muy básicos también. Basiquísimo, vamos. De hecho, yo cuando fui al máster, yo ya me había leído los libros de bibliografía que nos recomendaron en el máster. Pero bueno, yo iba, aprendía, comunicábamos entre unos y otros. Pero bueno, al final pues me gustó el tema de la cirugía y empecé a hacer cirugía. Me acuerdo que en nuestro máster todos salimos con la idea de que la técnica más interesante y con la que se podía resolver todos los casos era la técnica FUE. Ninguno salimos de allí con la idea de hacer tira. Eso ya, pero seguía habiendo médicos que lo hacían. Eso estoy hablando de 2014. Pues bueno, pues a partir de ahí pues compatibilicé la cirugía capilar y la medicina estética, pero ya llegó un punto que, bueno, pues ya desde que me vine a Clínica Medicap en Málaga, era imposible estar en 2 sitios a la vez, y desde Tomelloso, Ciudad Real, pues dejé la medicina estética y me dedico exclusivamente al trasplante capilar desde 2018. Sobre todo porque al final, como vamos a ver ahora, el trasplante capilar no es algo que se haga rápido. Es decir, necesita de una metodología, de unos protocolos. Sí. Tiene una curva de aprendizaje larga. Y cuanto más sabes, más te das cuenta que necesitas aprender más. Y aprendes de todos, de otros compañeros, de los técnicos, de congresos, de todo, de todo. Yo creo que ya tenemos que entrar en materia y me gustaría tu explicación, aunque ya todos sabemos lo que es un trasplante capilar, pero me gustaría escucharlo de un profesional. Resumiendo, y sin entrar en términos médico-científicos,
simplemente es trasladar pelo de un sitio a otro. Utilizamos una zona donante, que normalmente es cuero cabelludo, pero se pueden utilizar otras zonas donantes, y vamos a extraer pelo para llevarlo a otro sitio donde al paciente le hace falta. Es trasladar pelo de la zona donante, la que sea, a una zona receptora donde hay alopecia, lógicamente. Hay aspectos importantes que muchas veces la gente no tiene en cuenta y son los médicos que llevan tiempo, los que mejores resultados tienen, los que te enseñan la importancia, como por ejemplo, de una valoración inicial, un diagnóstico. La gente muchas veces se piensa que esto se puede realizar de manera muy genérica y con la experiencia tú te has dado cuenta de que la valoración es una parte súper importante que tiene que realizar el propio cirujano que va a encargarse de la operación. Pero quiero que le expliques a los usuarios tu punto de vista a nivel técnico, médico, la importancia de esta fase tan necesaria en la mayoría de casos, o en todos. Siempre es necesaria. A ver, partimos de que la cirugía es un acto médico y cualquier acto médico requiere una historia clínica. Dentro de la historia clínica, siempre, desde que salimos de la carrera, todos lo sabemos, la historia clínica tiene unas partes. Anamnesis, que son las preguntas que hacemos al paciente. Exploración. Y luego, pruebas complementarias. Todo ello conlleva a un diagnóstico, lo cual da lugar a un tratamiento. Sin un diagnóstico correcto, no vamos a hacer un tratamiento correcto, sea tratamiento médico, sea tratamiento quirúrgico. Entonces, si un paciente dice, me estoy perdiendo pelo, ¿qué me pasa? Bueno, pues vamos a ver qué le pasa. Pero ¿eso quién lo tiene que valorar? Un médico. No vale ir a una clínica donde te atienda simplemente un comercial. Ahí, si tú vas a una clínica y la primera consulta te la hace un comercial, aunque entienda mucho y sepa mucho de pelo, no es médico. Un diagnóstico lo tiene que dar un médico y eso es fundamental. Entonces, primera consulta conlleva la etiqueta o el diagnóstico de la alopecia que el paciente tiene y de otras patologías, porque una persona con alopecia no es una cabeza con alopecia, es una persona que tiene muchas cosas, puede tener y de hecho tiene muchas otras patologías o características específicas que pueden hacer que un determinado tratamiento no le vaya bien o que necesite otras cosas. Por tanto, fundamental, diagnóstico y a partir de ahí tratamiento. Claro, muchos usuarios vienen y me dicen, Michael, voy a hacerme un trasplante de pelo. ¿Y qué tal te ha dicho el médico? No lo veo hasta el día de la cirugía. Claro, ¿qué ocurre? Es que el médico no sabe lo que se va a encontrar. Entonces, tenéis que tener en cuenta esto de cara a que si tenéis tener un buen resultado, un buen viaje en el camino de recuperar el pelo, tiene que ir de la mano de un profesional médico. Y esto sobre todo porque al final tenéis que tener en cuenta que un comercial lo que intenta es vender. Te quiere vender algo. Sobre todo son consultas gratuitas. Cuando algo es gratuito, el productor eres tú. Esto la gente lo tiene que tener en cuenta. Una vez que ya la persona ha tenido su diagnóstico, se le hace su historial, ya se tiene la ficha, normalmente pues suelen ser pacientes que tienen alopecia androgénica, otro tipo de alopecia, porque no solamente hay uno, hay muchísimos. ¿Y qué ocurre? Que esto, como hemos dicho antes, el que lo debe diagnosticar es el médico que va a buscar pistas para llegar al punto. No solamente hay una alopecia, hay cientos. ¿Y qué ocurre? Que normalmente se suele pautar un tratamiento médico. El tratamiento médico, evidentemente, el que lo manda es el médico. Pero quiero que me comentes un poquito tu opinión sobre el tratamiento, pero sobre todo centrándonos en la alopecia más común, a que en mi canal abunda, que es la alopecia androgénica. Porque ahora mismo mucha gente se está operando sin tratamiento y pregonándolo, sobre todo algunos influencers, a los cuatro vientos, como diciendo, yo no voy a meterme ese veneno. ¿Y qué ocurre? Que esto va a generar un problema que en el futuro va a ser la condena de muchos usuarios que quieran mantener su pelo. Explica, Felicidad, un poquito este tema y la importancia. A ver, efectivamente la alopecia más común y más frecuente que nos llega es la alopecia androgénica, pero no quiere decir que una persona que tenga alopecia androgénica no tenga otros tipos de alopecia. Puede ir acompañado de efluvios por estrés, por falta de hierro, por falta de vitamina D, en fin, un montón de cosas que no porque tengan la etiqueta del diagnóstico de alopecia androgénica ya no tiene nada más. Puedes tener muchas cosas que a la larga hacen que un posible trasplante no vaya bien. Por tanto, primero, como hemos comentado antes, diagnóstico. Ahora, tratamiento. Fundamental. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando hago una primera consulta digo, el tratamiento es como si fuera un taburete de 3 patas. Uno, antiandrógenos, otro, minoxidilo y otro, cirugía. Como falle una de las 3 patas,
no va a haber éxito. Esa cirugía o ese resultado no va a tener éxito. Entonces, lógicamente, antes de meterse un paciente en cirugía, su alopecia tiene que estar estabilizada, porque si no, no tiene sentido, va a seguir perdiendo pelo. Para estabilizar la alopecia requiere un tratamiento médico, normalmente antiandrógenos y minoxidilo, que una cosa no quita la otra, es decir, son complementarios. Hay pacientes que dicen, no, pues yo solo finasteride o yo solo minoxidilo. No, es que son necesarios los dos, actúan por diferentes mecanismos de acción y mientras uno evita que la alopecia progrese, avance, el otro lo que hace es engrosar el pelo. Bueno, eso muy resumidamente, ¿no? Entonces, una vez que el paciente es capaz, decide tomar el tratamiento y además es capaz de tomarlo, no tiene efectos secundarios que hagan que lo deje, sino que lo tolera correctamente y lleva unos meses y está decidido a tomarlo prácticamente de por vida, o al menos mientras no se descubra otra cosa más eficaz, pues entonces ya es cuando hay que ir a la cirugía. Hay pacientes que vienen medicados de hace un montón de años, pero hay pacientes que jamás se han tomado ningún tratamiento para el pelo o que son muy jóvenes. Nunca se sabe si esa persona tan joven va a ser capaz de tomar el tratamiento o le va a sentar mal o simplemente dice yo no voy a tomar una pastilla o 2 pastillas diarias durante toda mi vida. Entonces, cuando esa persona es capaz de tomar el tratamiento, lo tolera y decide tirar para adelante, entonces es cuando se hace una cirugía. Nosotros por lo menos no operamos a ningún paciente que no tome medicación o que no realice medicación. Luego ya hablaremos del tipo de vía de administración. Pero vamos, en principio, medicación y después cirugía. ¿Cuánto tiempo antes la medicación? Hay pacientes que acuden a la consulta con años de tratamiento y muchas veces no hay ni que tocarlos. Algunos hay que modificar dosis en función de cómo le haya ido y de cómo lo haya tolerado o de sus efectos secundarios. Cambiar formatos también, Efectivamente. que lo soléis hacer. Claro, lo primero que hay que ver es si la vía de administración es tolerada por el paciente y no le produce muchos efectos secundarios. La mejor y más eficaz vía de administración es la vía oral, porque es una vía sistémica. Sistémica quiere decir que hace efecto en todo el cuerpo y va a llegar más cantidad, porque a través de la sangre pues va a llegar a donde queremos que llegue, que es al cuero cabelludo, donde está el pelo, ¿vale? Si el paciente no tolera la vía de administración oral porque le siente mal, entonces hay que cambiar a otras vías, como puede ser la mesoterapia o la vía tópica. Pero dentro de la vía oral podemos modificar dosis. Hoy, gracias a Dios, existe la formulación magistral, con lo cual pues podemos poner 1 miligramo de finasteride, o 0,8, o 1,2, o 0,5 de dutasteride, o 0,4. El minoxidil estamos viendo muy buenos resultados aumentando dosis. Entonces, en función de cómo responda el paciente, eso es modificable. Aún así, imaginemos que un paciente no la tolera. Bueno, pues tenemos la vía mesoterápica. Estoy hablando en función de la eficacia. La más eficaz, la vía oral. Después, la mesoterapia. La mesoterapia es infiltrar en cuero cabelludo determinados fármacos o productos. Se puede infiltrar plasma rico en plaquetas, que nosotros no somos ya partidarios de él porque no hemos visto... Mejoras significativas. No merece la pena, la verdad, según nuestra experiencia, que no es poca. Lo que se infiltra concretamente para la alopecia androgenética, pues dutasteride, vitaminas, minoxidilo, bicalutamida, en fin, hay ciertos fármacos específicos para la alopecia androgénica que en vez de vía oral pues se puede infiltrar periódicamente, depende de los pacientes, cada 3 meses, cada mes, ya se decide según los casos. Incluso se pueden usar de forma complementaria en pacientes que toman vía oral pero quieren un plus porque han tenido un bajón por algún motivo, pues oye, una tanda de mesoterapias, un plan de choque de 3 sesiones de mesoterapia, una cada mes, o una sesión cada 3 meses, o una en primavera y otra en otoño, en fin, que es algo que se puede usar como tratamiento complementario a la vía oral o como único porque no tolera la vía oral. En tercer lugar, después de la vía oral y de la vía mesoterápica, está la vía tópica, que es menos eficaz, pero siempre hace algo, es decir, que si un paciente no tolera ni una cosa ni la otra, pues siempre tenemos la vía tópica, ¿vale? Pero que nadie diga,
que me lo han llegado a decir pacientes. Yo tengo entendido que el minoxidil tópico es más eficaz que el minoxidil oral. Eso no es verdad, ¿vale? Eso no es cierto. Cada uno que lo use como quiera, como le digan o como lo tolere, pero primero oral, después mesoterapia y después tópico. Sobre todo, Felicidad, me encuentro con una experiencia muy común en algunas clínicas en España y yo intento siempre avisar a los usuarios, y seguro que en tu experiencia también te has encontrado, pacientes que se operan y empiezan con la medicación. ¿Qué ocurre? Que si te va bien, perfecto. Muy bien, genial, porque juntan los dos efectos. Exactamente. Es como... Pero hay algunos usuarios que no les va. Claro. ¿Y qué ocurre? Confunden efectos de la medicación, que a lo mejor le provoca alguna caída, un retroceso, un aumento. Claro, que lo confunden con partes del trasplante. Y esto, chicos, tenéis que llevar cuidado, porque la doctora ha explicado que ella medica antes al paciente para llevarle un seguimiento. ¿En tu experiencia has encontrado este tipo de cosas? ¿Qué opinas? Sí. Cuando yo empecé, como todo el mundo cuando empezamos, pues no tenemos lista de espera. Y los pacientes vienen, te consultan, y aunque le pongas tratamiento, pues no da mucho tiempo. Y luego pasan cosas. A veces cosas buenas, como tú has dicho, que todo va fenomenal y se ve el efecto del tratamiento más el efecto del trasplante. Pero vamos a ver, el tratamiento, por ejemplo, con minoxidilo, siempre se produce un efluvio. Aproximadamente en el segundo mes de iniciar el tratamiento oral se cae parte del pelo. El pelo miniaturizado se cae y luego ya vuelve a salir en fase anágen, gordito y bien. Bueno, pues si eso lo empiezan a tomar justo después del trasplante, va a coincidir además con la fase de desierto y va a ser más fuerte, lo va a notar más el paciente. Y a lo mejor va a decir, vaya, entre comillas, vaya mierda, esto no es lo que yo esperaba, tal. Entonces, el paciente ya tiene que conocer los efectos. O a lo mejor resulta que no le sienta bien, que le baja la tensión, que se marea, que tiene taquicardia, palpitaciones, lo deja, lo coge. No, el paciente ya tiene que estar acostumbrado a tomar el tratamiento. Luego, los antiandrógenos. Se sabe que hasta los 6 meses aproximadamente de iniciar el tratamiento no se nota la mejoría. Ahí no se produce teóricamente una caída, pero sí que hay otros efectos secundarios temidos que generalmente no se producen, pero se pueden producir. Me refiero a los efectos sexuales. Entonces, hay pacientes que lo cogen, lo dejan, prueban cualquier cosa que les pase, le echan la culpa al finasteride. Si eso te pilla en mitad del trasplante, no es bueno. Es bueno que el pelo reciba el tratamiento correctamente y que la alopecia ya esté estabilizada antes de hacer el trasplante. Porque si no, bueno, de hecho hay pacientes que se han hecho el trasplante, han tomado el tratamiento, han ido perfectos y cuando llevan un par de años dicen, bueno, pues yo voy fenomenal, voy a dejar el tratamiento. A ver qué pasa. Esto de que es para toda la vida a mí no me va. Lo dejan. ¿Qué pasa? Que a lo mejor era un grado 2 y le has injertado pelo en las entradas y se le ha empezado a caer el pelo detrás de las entradas, con lo cual le queda pelo injertado en las entradas. Luego, alopecia. Y luego su pelo. Queda más feo, queda peor que si no se hubiera hecho un trasplante. Por tanto, nunca hay que dejar tratamiento. Tratamiento, sí o sí, como se pueda, oral, tal, la vía que se decida o que se pueda tolerar. Si no te operas, vas a evitar que la alopecia siga avanzando. Si te operas, es que como no tomes tratamiento se te puede caer el pelo. No solo el pelo tuyo previo nativo, sino incluso pelo injertado. Antes se decía, el pelo injertado no se cae nunca. Eso es mentira. El pelo injertado también se cae. A unos pacientes más, a otros menos, pero el pelo injertado además es que puede sufrir la misma evolución que el resto del pelo. Además, ni que decir tiene en pacientes que tengan una difusa. Evidentemente ahí es que por narices o se toman tratamiento o no se operan. Incluso tomando tratamientos no son operables todos. O sea que esto no es milagro. Aquí el médico hace el trasplante, pero el paciente tiene que tomar el tratamiento. Esto es algo crónico. Es como la diabetes. La diabetes o la hipertensión, ¿se curan? No, no se curan, pero se controlan. Entonces vamos a controlar lo que hay y vamos a poner pelo donde no había para que el efecto estético esté ahí, que es lo que pretendemos. Pero un efecto estético duradero, de por vida y sin tomar medicación,
no existe. Después de tratar un tema tan importante como es esto, porque al final los médicos no es que digan lo de la medicación porque estén confabulados con las farmacéuticas, como muchos dicen, que estos chicos no es una conspiración, es ciencia. Si tú no tomas un tratamiento, tu pelo se cae. Es igual que si te metes debajo del agua y no sales a respirar, te ahogas. Pues lo mismo. Que no es milagros, exacto. Esto es así. Ahora me gustaría tratar un tema interesante que es el tema de la analítica, porque para el tema de operar un paciente, para descartar, creo que sobre todo, se pide una analítica. Y esto me gustaría que se lo explicaras a nuestros seguidores. Vamos a ver. De cara a la cirugía siempre se pide una analítica. Pero hay muchas veces que en la consulta es necesario descartar ciertas patologías. Por ejemplo, si yo exploro un paciente y me impresiona de que pueda tener, aparte de la alopecia androgénica, otras patologías que puedan incidir en la salud capilar, pues le tengo que pedir una analítica. Tengo que descartar un hipotiroidismo, tengo que descartar una ferropenia, tengo que descartar una disminución de vitamina D, a veces una diabetes, por nombrar algunas cosas, ¿no? Entonces, no siempre es solo la analítica preoperatoria, sino analíticas para ver otras patologías que puedan influir en el pelo. Bueno, una vez que se han descartado patologías o se han encontrado, pues las vamos a tratar. Yo no quiero tener en la mesa, en la camilla, operando a un paciente que esté teniendo un efluvio con la vitamina D baja o con una anemia. Yo solo tengo que tener controlado antes de operar. Por tanto, si yo me mosqueo y preveo que eso puede existir, lo tengo que descartar. Si lo hay, lo trato, y si no lo hay, fenomenal. Luego, ya de cara a la cirugía, pues evidentemente hay que pedir un hemograma, pruebas de coagulación y serología. Un hemograma, pues porque es lo que siempre se pide y evidentemente no vamos a operar a nadie que tenga una anemia, una leucemia o algo de eso, que hay pacientes que no lo saben y luego lo tienen, nos hemos encontrado casos. Sí. Luego también una bioquímica general, colesterol, glucosa, en fin, transaminasas, son cosas que son importantes porque ya se sabe que la alopecia en gente joven, en pacientes de la década de los 20... Sé por dónde vas y te voy a interrumpir y me vais a disculpar porque esta quiero que sea la última pregunta. Vale, luego lo hablamos. Porque ya lo hablamos anteriormente y me pareció tan interesante que os vais a tener que esperar al final de la entrevista para escucharlo. Vale. Así que ya hemos visto, chicos, lo importante de una analítica. En la analítica también es muy importante la serología, no solo por protegernos nosotros, que nos podemos pinchar. Evidentemente nadie se quiere pinchar con un paciente que tenga una hepatitis B, C o un VIH activo. Lógicamente, si ya lo tiene pasado, pues bueno, no pasa nada. Pero si está activo, hay que tener en cuenta que cogemos agujas y pinchamos muchas veces. Que en una cirugía de 3.000 unidades, por ejemplo, extraemos 3.000 veces pelo, implantamos 3.000 veces pelo y los pinchazos de la anestesia. Y los cojo yo y los cogen los técnicos, los auxiliares. Es decir, que posibilidades y peligro de pinchazo, de accidente laboral, lo hay. Pero aparte de eso, es que un paciente que tenga una infección activa no es operable. O que tenga un VIH con una carga viral elevada tampoco es operable. Lo primero es la salud, después está la estética. Exactamente. Claro, después de ver todo esto, me da curiosidad de saber, que yo ya lo sé, pero lo digo para que al final también vosotros tengáis en cuenta la importancia del seguimiento de ese paciente que se ha medicado, que se le lleva un seguimiento, porque no siempre estamos igual, tenemos etapas de estrés, no comemos siempre igual, tenemos el clima también incluso puede influir, el verano, el calor, el frío. La importancia pues de ese seguimiento y esa revaloración antes de una cirugía, eso al final, explícanos un poquito más. A ver, todos los pacientes no requieren una revaloración. Hay pacientes que te llegan a la consulta con una zona donante buenísima, que no prevés que haya ninguna patología, que por la historia clínica que has hecho pues no hay ningún problema. Pues oye, se decide una fecha, se organiza la cirugía para cuando haya, según la lista de espera y según el médico y tal, y no hay que revalorar mucho más, salvo que el paciente prevea hacer barbaridades en su vida. No sé, hay gente que cambia de vida o de domicilio o de trabajo
y dice, bueno, pues es que estoy muy estresado estudiando posiciones y yo estoy perdiendo pelo en los últimos meses y tal, pues entonces sí, lo tienes que revalorar. O cosas, cambios previsibles. Eso por un lado. Pero hay pacientes que nunca han tomado medicación y que vienen regular y que vienen con mucha miniaturización, pero se prevé mejoría con la medicación. Hay pacientes que, no digo que hayan cerrado totalmente coronillas, pero han mejorado mucho y el número de unidades foliculares que necesitan disminuye. Cuando los valoras 8 o 10 meses después de iniciar la medicación, la cosa cambia totalmente. Entonces, es súper importante. Incluso algunos pacientes con DUPA, bueno, ya se ha visto, DUPA es una alopecia difusa que afecta tanto a la zona receptora como a la zona donante. Si no fuera por la medicación, estos pacientes no serían operables. Eso requiere una revaloración y a decidir si de verdad son operables y están dispuestos a pasar por el camino. Lo cómodo, al final, para una clínica es entrar por la puerta, pagar y entrar. Efectivamente. Claro, eso es dinero. Pero fíjate, y la gente a veces se mosquea y dice, es que me han dicho que en 8 meses... No, es que es por tu bien. Claro. O sea, si para ellos una empresa gana dinero, si tú entras y te operas ese día, ya han ganado el dinero, hasta luego, pero te están haciendo esto al final por nosotros, es decir, por los calvos como yo, que hemos tomado el pelo. ¿Vosotros pensaríais que yo tendría todavía pelo en la coronilla? No, yo no tendría pelo en la coronilla, claro. Seguro. Bueno, ya nos plantamos, ya que ya tenemos un paciente que lleva un tiempo con la medicación y vamos a preparar la operación, pero se dan una serie de recomendaciones antes al paciente que se le mandan, pues lo que me has comentado un tiempo antes, y me gustaría pues, que contaras qué recomendaciones suelen ser. Bueno, hay muchas, pero vamos así, en resumen, y las que ahora mismo se me vienen, pues llevar una vida un poquito más tranquila, no fumar, no beber. Estoy hablando de cosas que hay que ir disminuyendo o suspendiendo 15 días antes, 8 días antes. Cada clínica realmente las escribe y las manda al paciente, pero puede haber cierta variación. Pero vamos, resumen, pues eso, no hacer ejercicio físico intenso los días previos, no fumar, no tomar alcohol, no tomar café, no tomar medicación antiinflamatoria porque puede aumentar el sangrado, suspender el minoxidilo si lo está tomando al menos una semana antes. Antes lo dejábamos de mandar 15 días antes, pero yo personalmente he visto que cuanto menos tiempo luego esté el paciente sin el minoxidilo, mejor, porque a partir de 3 semanas sin minoxidilo ya hemos notado que empeoran. Entonces intento que sea una semana antes de la cirugía sin minoxidilo y luego se tiene que pasar hasta que elimine las costras, que van a ser otros 10-12 días sin tomarlo. Cuando elimine las costras ya lo vuelve a tomar. Entonces, todo eso se le explica, eso ya sería pautas post. Pero vamos, en las previas, pues prácticamente eso. Yo me he encontrado con algunas barbaridades. Por ejemplo, un chaval me escribe y me dice, Michael, me he ido a la playa y me he quemado la cabeza y me opero mañana. Y dices tú, pues ya no te puedes operar, compañero, te has provocado una inflamación que eso no te permiten operarte. Por ejemplo, gente con dermatitis seborreica con un brote muy fuerte antes de una cirugía y esto hay que tratarlo antes. Efectivamente, para eso está la historia clínica, claro. Para que el paciente te diga lo que tiene o tú lo explores y lo veas. Pero es que se callan y aparecen allí. Efectivamente, claro. De hecho, yo he tenido pacientes que hasta que no los he rapado no he visto lo que había. Claro, en la consulta te viene con el pelo sin rapar. Algunos vienen rapados, pero normalmente no. Y yo me he llevado sorpresas y he rapado a un paciente y he visto que tenía una placa de psoriasis así de grande y he dicho, no, ¿dónde vas? Y el paciente ni lo sabía. Ah, pues no lo sabía. ¿No te pica? No lo sabía. O sea que nos han pasado cosas. Entonces, cualquier patología, cualquier tontería, por tonta que parezca, hay que decirlo. Porque no vale, yo es que pensaba que eso, yo creía que yo estoy tomando tal... Bueno, luego muchos pacientes que te dicen, no tengo ninguna enfermedad, y luego resulta que están tomando pastillas para la hipertensión, están tomando pastillas para la epilepsia, están tomando, antihistamínicos mucha gente, eso no es problema. Beta bloqueante, y dice, no, yo lo he dejado todo. Pero vamos a ver, si estás tomando un beta bloqueante, no me lo dejes, porque ahora vas a hacer una taquicardia y me vas a complicar la cirugía. Dime todo lo que tomas, que para eso está la primera consulta, para explicar que somos médicos, que esto no es una peluquería, esto es una clínica. Cada vez que me cuentan barbaridades así, es que no sé cómo se te ocurre callarte algo tan importante si estás tomando
a una medicación fuerte, tienes que decirlo, te más pequeñita que estés tomando o utilizando, siempre consúltalo porque te puedes encontrar con que te tienes que ir a tu casa sin operarte. Sí, y nos ha pasado. Y ahora vamos a pasar ya directamente al paso a paso, a nivel técnico, a nivel de ejecución, a nivel general, lo que nos puedas contar de un trasplante capilar paso a paso. Vamos a empezar por una fase que a ti te encanta, que es el diseño. Coméntanos un poquito el diseño porque creo que es una de las partes donde más te lo curras. Bueno, independientemente de que hagamos la línea más bonita o más fea. Importante en el diseño. Primero, hacer un diseño con el pelo largo, como lo traiga el paciente. Después, rapar y terminar de hacer el diseño, porque con el pelo largo se ve dónde le falta, dónde le sobra y dónde visualmente hay que incidir más, donde hace falta más cantidad de pelo. Luego rapado no se ve tan fácil, se ven otras cosas diferentes. Pero bueno, independientemente de eso, cosas importantes en el diseño: la edad, el sexo, la fisonomía del paciente, las expectativas, las necesidades y el capital donante. Porque a ti te puede gustar una línea por aquí y luego resulta que no tienes pelo suficiente. Esto es como una manta. Si tiras para arriba, te tapas hasta aquí, pero los pies se te quedan al aire. Y si tapas los pies, esto se te queda. Entonces hay que organizar las unidades que tenemos en función de las necesidades. Claro, cada paciente va a necesitar algo diferente y además va a tener un pelo diferente, lo cual es difícil calcular las unidades que va a necesitar un paciente. Hombre, eso no se hace el día de la cirugía, eso se hace el día de que se le hace la primera consulta, ¿no? Se plantea la cirugía. Pero ahí, el día de la primera consulta, ya se ha planificado el diseño. Luego el día de la cirugía se hace y se remira y se mide y se ve que sea lo más simétrico posible. No somos simétricos, siempre tenemos una ceja más alta que otra, una hemifrente más ancha que otra, y luego, pues bueno, luego están los gustos, y ya hacemos las fotos y el paciente toma la medicación previa a la cirugía y ya pasamos al quirófano. Allí se le toma la tensión, las constantes vitales, iniciamos la extracción. Digamos que la cirugía se divide ya dentro del quirófano en dos partes: extracción e implantación. Son dos grandes. Entonces, a la hora de extraer al paciente, hay que colocarlo de forma que al médico le resulta cómodo, lógicamente. No es cómodo. O sea, lo peor de la cirugía es la postura, es la posición. Si anestesias bien, no duele, no tiene por qué doler. Hay pacientes que lo llevan mejor, otros peor, depende del umbral del dolor y depende de cómo pongas la anestesia. Pero poniéndola correctamente no tiene por qué doler. O sea, nada de miedo, me va a doler, lo voy a pasar fatal. No. La mayoría de los pacientes, de hecho, luego se van diciendo, uy, pues yo pensaba que era peor. Eso es real. Eso es verdad. Entonces, una vez puesto el paciente en posición, iniciamos la anestesia en la zona de extracción. La zona donante, el cuero cabelludo tiene que estar hinchado. Y ahí viene el tema, la famosa anestesia tumescente. La anestesia vale para dos cosas. Primero, para que no duela, eso es evidente. Pero además necesitamos tumescencia, es decir, que el cuero cabelludo esté hinchado. ¿Por qué me interesa a mí que el cuero cabelludo esté hinchado? Pues por varias cosas. Primero, si yo lo hincho, 1 centímetro cuadrado se va a ver más grande. Entonces yo lo voy a ver mejor. A la hora de utilizar un punch, que es la herramienta con la que se va a extraer el pelo, se va a hacer una incisión circular alrededor de la unidad folicular con un punch, que es un microbisturí circular, ¿no? Pues si yo voy a hacer un agujerito de 0,75, cuando ese cuero cabelludo se deshinche, ese agujerito no va a medir 0,75, va a medir 0,40, 0,50, depende de la tumescencia que haya hecho, con lo cual la cicatriz va a ser más pequeña. Además, que al hacer la tumescencia, el pelo se pone perpendicular. En vez de estar más pegado al cuero cabelludo, se pone perpendicular. Y al utilizar el punch, lo voy a utilizar de forma perpendicular, en vez de así. Con un punch del mismo tamaño, yo puedo hacer una cicatriz puntiforme no perceptible a la vista, o puedo hacer una cicatriz alargada, oval, que sí es perceptible. Por tanto, importante. Hay gente que dice, es que se te hincha la cabeza. Es que se te tiene que hinchar, es que si no, no lo estás haciendo bien. Por eso, anestesia tumescente. Se hace una solución de Klein que cada médico o cada cirujano utiliza
a una determinada dosis. Pero bueno, tampoco voy a explicar aquí eso. No, porque al final cada médico utiliza la suya y esto ya es, chicos, dejar a cada profesional y luego, además, con sus cosillas. No solo cada médico, sino cada paciente, porque si yo veo que un paciente me está sangrando mucho, pues le tengo que añadir más adrenalina. Claro, que ese es uno de los objetivos también de anestesiar, ¿no? Efectivamente. Entonces, la anestesia además evita el sangrado, pero también tiene que durar, con lo cual lo que evita el sangrado y hace que la anestesia dure, por un lado es bueno, pero por otro lado es malo porque hace que el pelo esté con menos riego sanguíneo. Esto lo trataremos ahora porque quiero tratar un apartado muy importante, algo que nos preocupa a todos y lo vamos a comentar. Vale, ya empezamos con la extracción. Al final, aquí es donde hay que llevar un cuidado excelente para que el folículo salga de la mejor manera posible. Pero cuéntanos un poquito más alguna cosa importante de esta fase tan crucial en un trasplante capilar. A ver, la extracción para mí es tanto o más importante como la implantación. La zona donante hay que cuidarla, hay que mimarla. Primero, porque estéticamente se tiene que quedar bonita, se tiene que quedar bien, que no se note que se ha producido ahí una extracción. Vamos, nosotros utilizamos normalmente toda el área donante posible, aunque necesitemos pocas unidades foliculares. Primero, por no hacer un efecto ventana, y segundo, porque no se note una disminución de densidad. Entonces, aunque no necesite el paciente 4.000 unidades, siempre vamos a coger toda el área donante posible y vamos a separar más esas perforaciones. Entonces, vamos a intentar que los bordes no sean definidos, que conforme nos acercamos a la zona de la coronilla, aunque el paciente no tenga coronilla, no vamos a coger pelo de ahí, porque no es una zona donante segura. Teóricamente usamos zona donante segura, pero ¿qué es la zona donante segura? Cada paciente la tiene diferente. Entonces tampoco podemos definir exactamente hasta dónde llega. No vamos a bajar abajo del todo, porque también muchas veces hay alopecias retrógradas que van de abajo arriba y ese pelo no siempre es bueno. A veces sí, pero hay veces que lo ves, que no, es que se ve. Ni tampoco vamos a pegarnos justo a la zona que está justo por encima de la oreja. Lo que tampoco se puede hacer es un corte definido aquí. Se va haciendo de forma progresivamente más dispersa conforme te vas acercando a los límites que has pintado, ¿no? Que has dibujado. Así podemos utilizar la zona donante de una manera más óptima, digamos. Pero claro, todo el mundo no es virgen, entre comillas, virgen de pelo. Hay pacientes que no se han operado nunca y tienen una donante fenomenal. Pero hay pacientes que ya llevan 2 o 3 cirugías y ahí te la tienes que ver para no dejar huecos, porque a veces esas cirugías previas tienen unas extracciones buenas, pero otras veces no. Y te encuentras ya huecos importantes y tienes que reparar y tienes que ir extrayendo de donde no han tocado y a veces, en algunos casos, incluso injertar pelo en huecos importantes. Entonces, la donante es súper importante. No puedes desnudar a un santo para vestir a otro. Lo tienes que hacer bien y tienes que dejar la donante útil para una futura cirugía, si es posible, o dejarla adecuada para que ese paciente ya tenga una densidad homogénea tanto en la donante como en el receptor.